Buen día para todos. Hoy quiero grabar este video para contarles un poquito sobre los contratos digitales, la ética, su parte legal y la eficiencia en esta era actual. Mi nombre es Edwin Díaz y espero compartir con todos estos minutos y que sea muy productivo para los que puedan ver este video. Quiero iniciar este video sobre contratos digitales y no siempre pensar, y ahí es un error muy común, las empresas a veces piensan que tener los contratos digitalizados ya es, ya es volver electrónico el proceso y realmente no es así. No es solo digitalizar el contrato después de firmarlo físico. Realmente hay que tener en cuenta lo que sucede antes y lo que sucede después, es decir, desde la solicitud del contrato, las aprobaciones, la elaboración, las cláusulas, la firma, eso es el antes, y el después, pues todo lo que sucede durante la ejecución del contrato, alertas, renovaciones automáticas, trazabilidad, control de los cumplimientos de lo pactado, es decir, todo lo que hay antes y es después, y hay después, es muy útil, y ahí sí estamos hablando realmente de un proceso electrónico de contratos digitales. Esto trae consigo eficiencia, pensar el antes y el después no solo transformas el proceso, que es importante hacerlo, sino que la organización logra una eficiencia en los procesos relacionados con la contratación. Ética, realmente aunque sea física o lo volvamos electrónico, siempre debe estar presente. La legalidad, no olvidemos que las leyes en Latinoamérica podrían llegar a variar entre países. Realmente lo que queremos esto es transformarlo, pero alineado a los temas contractuales de cada organización y de cada país. Más adelante vamos a hablar un par de legislaciones que nos facilitan este tema. Y no olvidar la importancia de los contratos digitales e inteligentes, que hace unos años vienen trabajándose el tema de contratos inteligentes. En términos generales, poder tener contratos digitales, realmente una manifestación jurídica de un cambio cultural y tecnológico que nos exige la transformación digital en los últimos años. Vamos a iniciar y voy a arrancar estos puntos de los contratos digitales, primero por la parte de los desafíos. Quiero que hablemos de esos desafíos comunes, pero quiero arrancar por una rama que es la de contratación pública, que considero una de las más complejas en este tema de contratos, porque puede ser un proceso lento, por la burocracia existente en algunas entidades, por no decir que la mayoría públicas, el tema de burocracia. Eso al final trae costos inmersos, las demoras y probablemente la corrupción posterior, porque no hay un contrato con una trazabilidad adecuada, que sí lo da los contratos digitales, puede salir muy, muy costoso. Como lo decía ahorita, el riesgo de corrupción hace no solo que no se crean las entidades, sino que además pues todos perdamos. Y dentro de procesos burocráticos, manuales, lentos, pues no hay trazabilidad, no hay pérdida, no sé si una pérdida consciente porque van a haber temas de corrupción o realmente el proceso en sí lo genera, pero siendo por la causa inicial que mencioné o por un tema más que suceda porque las personas así lo busquen, siempre hay una pérdida de trazabilidad y no me permite poder tener una contratación pública adecuada. Con esto dicho, voy a seguir con cómo debería ser esa contratación pública, que es por la primera parte que quiero abordar esta charla de los contratos digitales. Y como lo muestra la imagen que estamos viendo, estoy atravesando una entidad que se ve transparente, y ese es el punto. Los contratos digitales me ayudan a obtener transparencia en cualquier
tema contractual desde el antes, durante y el después, como lo mencionaba en la introducción. Esto logra consigo una eficiencia en los procesos de contrataciones, en este punto pública, que es la que estamos hablando, cuando tenemos flujos de trabajo, automatización, trazabilidad, firma electrónica, hace que todo esto pueda ser trazable, medible y por ende trae una transparencia que pocas veces las vemos. Qué interesante que esto no solo lo haga una entidad del Estado, sino que sea intragubernamental, es decir, que proyectos grandes donde estamos interactuando diferentes entidades gubernamentales puedan entre ellas manejar los contratos digitales con los proveedores, con los contratistas y entre ellas. Realmente esto no es una utopía, esto es posible lograrlo, pero se necesita un esfuerzo tanto de los gobiernos, conocimiento y tecnología para poder lograrlo. Ahora, vamos a arrancar un poco con las ventajas de los contratos digitales, ya dejando un poco al lado, en general son ventajas sin importar si es una institución gubernamental. En general los contratos digitales pues me permiten tener rapidez en los procesos, me permite poder tener sostenibilidad, y sostenibilidad tiene varios frentes: la económica, que permite que sea rentable, la social, que promueve inclusión digital y que muchos podamos acceder y de manera equitativa a esos contratos digitales, y una muy importante es la sostenibilidad a nivel de la transformación digital. No siempre hablamos del tema ambiental, suele considerarse que en ocasiones no es prioritario, pero es uno de los ejes de sostenibilidad que nos trae la transformación y por ende los contratos digitales. Otra de las ventajas es obviamente la reducción de costos. Dejando a un lado el tema de corrupción que hablaban las entidades gubernamentales, el poder hacer los procesos más cortos, el poder firmar más rápido, el poder tener los productos, el servicio más rápido, al final trae una reducción de costos, y más aún si puedo automatizar el flujo de proceso, me ayuda muchísimo en el tema de agilidad y por ende de un retorno y una reducción de los costos. Importante, y una de las ventajas principales es poder tener una evidencia desde la solicitud hasta la ejecución del contrato, obviamente la firma del contrato. Esta evidencia digital está en la trazabilidad, en los hash que se generan cuando se utiliza blockchain. En general tenemos una trazabilidad poco vista en los procesos tradicionales de contratos, y esto pues los contratos digitales abren una evidencia digital para todos los frentes de un proceso de contratación. Lo pongo acá en una imagen y es cierto, la rapidez, la sostenibilidad y el tema de evidencia genera una confianza digital en todos los frentes. Ahora, importantísimo y no dejar de un lado el tema de desafíos legales y éticos que traen estos procesos de contratos digitales. Primero es tener una validez jurídica, que sean firmas simples, avanzadas, cualificadas, independiente del tipo de firma. Después vamos a hacer un video sobre las firmas, que tenga una validez, porque por ende no nos va a servir si no se tiene en cuenta la reglamentación adecuada. Proteger los datos de las personas también es un tema ético muy importante. Los datos, una firma digital entrega mucha información, mucha data, además de per se de los datos de los contratos. Tener información encriptada, segura, con roles y privilegios es muy importante en este tipo de pasar a lo físico, a lo electrónico. Eso trae obviamente una responsabilidad ética, que también tenga el consentimiento del usuario guardar esta información, que sea accesible cuando se requiera y que también piense en inclusión, que cualquier persona pueda firmar los contratos digitales. Importantísimo la educación. No solo es importante que el que firma electrónicamente sepa qué valor tiene esta firma, y entender cuál es el alcance. La educación, y voy a hablarlo al final también porque me parece muy importante tenerlo en cuenta, la educación es vital en todos los frentes, en la parte de contratos digitales. Ahora, vamos a arrancar con unos elementos esenciales que deberían tener los contratos digitales. Probablemente algunos me pasan de alto, pero traje acá o quise traer los que considero más
más importantes a tener en cuenta. Primero que todo, el no repudio. Esto a veces es fácil de entender, a veces no. Quien no lo haya escuchado, es garantizar que nadie pueda negar que se haya hecho una transacción digital, que ella haya firmado el contrato digitalmente. Es decir, que si una persona firma electrónicamente un documento, un contrato, que hay una evidencia verificable que prueba quién lo firmó, el consentimiento para firmarlo y brinda una confianza jurídica del proceso. Esto es el no repudio y siempre hay que tenerlo en cuenta. La identidad de quien firmó, el correo, hay varias formas para hacerlo, el correo, el email, el número celular, hay diferentes formas dependiendo de la tecnología que pueden garantizar que identifique realmente quién está firmando. Tener en cuenta los estándares, hay diferentes y varía, como decía en la introducción, dependiendo del país. Algunos ejemplos, por ejemplo, la ley colombiana, la ley 527 de 1999, es una norma que regula el uso no solo de firmas, sino de mensajes, de datos, comercio electrónico y firmas digitales, en este caso de Colombia. Fue una de las primeras de Latinoamérica. Considero que todavía le faltan muchas cosas, pero empezó a promover la confianza y seguridad jurídica en estos entornos digitales. Otro ejemplo, por mencionar alguno, que más adelante voy a hablar de unos casos de éxito y toca un poco más esto, y es básicamente el reglamento de IDAS, realmente es de la Unión Europea, y lo que hace también es eso, se enfoca en generar confianza en las transacciones digitales a las personas, en definir los tipos de firma. Eso es muy importante porque basado en eso sé qué firma aplicar en los contratos electrónicos, en los documentos firmados digitalmente y válido por muchos países en Europa. Son algunos de los temas que hay que tener en cuenta, siempre tener en cuenta, y es un elemento esencial, los estándares de cada país o de cada continente donde yo quiera hacer válida esa firma y garantizar el no repudio. Importante los casos de éxito, como mencionaba un poco antes. Voy a mencionar rápidamente algunos. Brasil fue uno de los pioneros desde el 2001. Realmente no fue el primero, pero sí uno de los primeros 2001, con una infraestructura llamada ICP de Brasil, que básicamente era una infraestructura de claves públicas brasileña que garantizaba la validez jurídica, garantiza la validez jurídica de las firmas electrónicas en documentos públicos y privados. Esto también hacía trabajar mucho el Estado. Desde esa época empezó a promover mucho el tema de software libre, también no dependencia de otros países y poder tener una soberanía tecnológica y reducción de brechas al acceso de principalmente los servicios públicos del país. Otra interesante que quería traerles hoy era Uruguay. Se destaca una iniciativa llamada en su momento AGESIC, Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento. Básicamente impulsaba la digitalización total del Estado. Desde hace más o menos de 10 años, todos los trámites públicos, y era un poco lo que hablaba antes en el tema intragubernamental, pueden realizarse en línea y los contratos electrónicos tienen toda la validez jurídica. Acá es un ejemplo de transparencia, de acceso a la información y de confianza de los ciudadanos, que no siempre es fácil de obtener. México, yo decía que Brasil fue uno de los primeros, pero realmente México, su norma desde el 2012, hace mucho tiempo también la tiene. Brasil empezó mucho antes, pero México ha trabajado muy fuerte el tema de hash digital, blockchain, su respaldo a la norma NOM 151 realmente es de las más completas que he visto. No soy experto en esta, sí tengo amigos por ahí que son expertos de esta norma, pero básicamente avala la conservación íntegra de los datos electrónicos. Arrancaron mucho con la educación jurídica digital, ya es muy conocida por todo el país, eso es importante. Por ejemplo, ahorita vamos a ver, en Colombia no es tan conocida, en México sí, en general conocen muy bien esta norma y tiene una adaptación del derecho a los nuevos entornos tecnológicos, es decir, que está muy bien pensada esta norma en México. En Colombia también la misma ley que hablaba ahorita, mencioné o hice la introducción antes, la 527, importante, diferente a lo que ya mencioné, es que el país sigue avanzando con plataformas de contratación pública digital, trámites electrónicos
en diferentes ministerios y entidades judiciales. Se quiere garantizar el acceso equitativo para todos y proteger los datos personales en entornos digitales. Son algunos casos de éxito. Quise traer la parte de gobiernos porque arranqué así en mi charla, pero a nivel privado, pues en todos los países de Latinoamérica he tenido la oportunidad de diseñar, implementar procesos también de firma de contratos digitales principalmente, y las organizaciones están muy metidas ya en este tema de contratos digitales. No todos, pero ya una gran cantidad de organizaciones ya lo manejan. Para finalizar, recomendaciones y buenas prácticas hay muchas, pero quiero resaltar primero la educación. Creo que la capacitación en tecnologías, en normas, en ética digital es algo que debemos fortalecer en nuestros países. Educación en normas, como lo dije antes, pero también que los gobiernos trabajen en normas más cercanas a lo real. Ahorita con el tema de inteligencia artificial esto debería cambiar pronto, pero a veces vamos un poco lento en el tema de normas. A veces va más rápido la tecnología, casi siempre va más rápido la tecnología, entonces yo creo que debemos trabajar, tener claro las normas actuales, implementarlas en torno a ella, pero que los gobiernos también vayan un poquito más rápido. Una recomendación, además de tener en cuenta las normas, de educarnos, de educar a la población, es tener una transparencia y auditoría, mostrar cómo puedo tener la trazabilidad de principio a fin, y esto va a ayudar al no repudio. Poder tener esta transparencia, auditoría y mostrar que se tiene, va a darle tranquilidad a esas personas que no conocen muy bien y esas organizaciones que no conocen muy bien este tipo de tecnologías. Hay muchas plataformas certificadas, gran parte, principalmente las de firmas electrónicas, tienen muy claro las normas y tienen soluciones personalizadas para cada parte de las normas. Esto es muy bueno. El tema de firma electrónica, ya están muy capacitadas. Utilizar plataformas reconocidas con caso de éxito, que puedan ver que realmente no están experimentando con ustedes. Desarrollos son muy buenos los desarrollos, pero traten de utilizar cosas ya hechas en otros países y que se acomoden a las normas. Es una buena práctica para hacerlo más rápido y no probar con ustedes, sino realmente trabajar sobre plataformas que conozcan el mercado. Esto era lo que quería contarles. Los contratos digitales no sustituyen la ley, todo lo contrario, la fortalece, y la confianza ya no se firma con tinta como antes, sino realmente con ética y tecnología. Muchas gracias.